Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar. 14 de octubre, 502A. Estamos concluyendo cómo derivar funciones trigonométricas inversas. Resolvimos varios ejercicios ayer. Quedaron poquitos pendientes para ustedes. Antes de que preguntar si tienen alguna duda, no grafiqué ninguna ayer. Déjenme compartir la pantalla. Déjenme compartir la pantalla para que las conozcan. Vimos un poquito de las trigonométricas directas. Graficamos senos, cosenos, tangentes. Pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de funciones trigonométricas inversas? Vamos a graficar alguna. Vamos a borrar esto que tengo aquí. Y voy a graficar f de x. F de x igual a la primera que hicimos ayer, que era el arco, aquí está, miren, arco seno de 8x. De 8x. Aquí está, mira, aquí se alcanza a ver un poquito. Se parece al seno y coseno, nada más que en vez de desplazarse por el eje de las X, se desplaza aquí en el eje de las Y. Y la máquina también me puede dar su derivada. La derivada de f, que también es otra función. La está calculando. Aquí la tenemos, miren. 1 menos 64x cuadrada. Aquí lo pone al revés, pero no importa. A nosotros nos quedó como 1 menos 64x cuadrada. Y aquí está su derivada. Y esta es la gráfica de la función que derivamos. Pues más o menos ese es el aspecto que tienen las funciones trigonométricas inversas. No sé si antes de pasar a las logarítmicas quieran que resolvamos alguno o podemos pasar ya a las logarítmicas, como ven. Bueno, vamos a continuar. El tema de hoy es la derivada de funciones logarítmicas.
Y sería difícil comenzar diciéndoles, bueno, para derivar una función logarítmica, la derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u entre u. En realidad la fórmula es muy simple. El argumento del logaritmo es la u, divido la derivada del argumento entre el mismo y terminamos. Pero tampoco tendría mucho sentido sin saber qué es un logaritmo. Y ya tenemos una idea intuitiva de lo que es una función trigonométrica directa, seno, coseno, tangente, una función intuitiva de lo que es una función trigonométrica inversa, arco seno, arco coseno, arco secante. Pero en realidad, ¿qué es un logaritmo? El término se escucha seguido en matemáticas, aunque no te lo definen muy rápido. Por ahí, cuando estaba en el segundo semestre en química, o el primer semestre, hay una fórmula para determinar el pH en una solución y contiene la función logarítmica. Cuando se quiere determinar la intensidad de un terremoto, la fórmula o la función que determina la intensidad de ese movimiento sísmico tiene logaritmos. La función logarítmica está muy unida con la función exponencial. Esas funciones donde pueden o tratan de predecir el comportamiento de un fenómeno con respecto al tiempo o de una población. Ahora que está muy de moda lo de la pandemia, que si bajó la curva, que si no bajó, que si el pico, que si es el máximo de contagio, es el mínimo, usan funciones logarítmicas y funciones exponenciales. También en matemáticas financieras, en interés simple, compuesto, esas partes de matemáticas financieras se utilizan los logaritmos. La fórmula o la expresión para determinar también la antigüedad de un fósil con la prueba del carbono 14 y esas cosas que dicen, no, este fósil tiene 140,000 años, ¿no? También incluyen a la función logarítmica. De hecho, ustedes tienen en su calculadora una tecla que dice log y es a la x como segunda función. Tienen una tecla de logaritmo natural. Tienen e, donde e, ahorita lo vamos a platicar un poquito, es la base de los logaritmos naturales o neperianos. Pero a ver, un logaritmo que es, pues vamos a intentar que al menos en la clase de hoy se lleven, que alguien les pregunte, ¿qué es un logaritmo? Bien, no, que le puedas decir que el logaritmo en realidad, pues no es otra cosa que un exponente. Es decir, yo ya conozco la notación exponencial, porque ya me la han enseñado desde la secundaria. Es decir, yo sé que 2 al cubo pues son 8, donde 2 se le llama base, al 3 se le llama exponente y al 8 se le llama potencia. Eso ya lo sabemos. Ya sé que 4 elevado al cuadrado pues son 16. También sé que, por ejemplo, que 5 elevado al cubo pues son 125. 5 por 5, 25 por 5. Esa es la notación exponencial. Yo tengo 10 elevado al cuadrado, 10 por 10 pues son 100. La notación logarítmica, o lo que es un logarítmico, la notación logarítmica, en realidad un logaritmo es el exponente. ¿A qué exponente debo de elevar yo el 2 para que el resultado sea 8? Dicho de otra manera, el logaritmo de base 2, porque la base es 2, de 8, ¿a qué exponente elevo el 2 para encontrar el 8? Pues 3. El logaritmo en base 2 de 8 es el 3. Otra vez. El logaritmo en base 4 de 16, ¿a qué número voy a elevar yo o a qué exponente voy a elevar el 4 para que el resultado sea 16? El 2. Un logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para encontrar el número propuesto. Otra vez. El logaritmo en base 5 de 125, esto es igual a 3. ¿Por qué? Porque 5 elevado al cubo me quedan 125.
Yo puedo tomar cualquier número natural como base de mi sistema de logaritmos naturales. Sin embargo, para que no haya tantos sistemas de logaritmos y unificarlos, los que más se utilizan es el logaritmo en base 10. Si aparece la abreviatura log y no aparece la base, sobreentendemos que la base es 10. El logaritmo de 100, esto es igual a 2. Si ustedes tienen por ahí una calculadora y le ponen logaritmo, que está acá en la parte superior derecha, y pone el logaritmo de 100, pues te va a dar el 2. Entonces, los logaritmos de base 10 se llama logaritmos vulgares o comunes o de base 10. A eso se refiere con los logaritmos. Hay dos sistemas, decía yo, de logaritmos que son muy importantes. El logaritmo en base 10, vulgar o común, o el logaritmo natural o en base E, donde E es una constante universal, así como pi, que es 2.71, pero con decimales infinitos. Infinitos y no periódicos, así que es un número irracional. Lo que más se utiliza en cálculo son los logaritmos naturales. Por eso hasta apunté la primera fórmula para derivar. De hecho, es la única que vamos a utilizar. Voy a apuntar la fórmula para logaritmos vulgares o de base 10, aunque no la vamos a ocupar. Los 10 ejercicios que vienen en su manual son únicamente del logaritmo natural, que es el que más se utiliza. Ahorita ya es muy sencillo porque tienes una calculadora que te emplea, o sea, que te puede calcular el logaritmo. Sin embargo, hace como 50 años que estaba yo en la prepa, pues no había calculadoras. Y entonces tenías que ir a tu clase de matemáticas con un libro que tenía las tablas de logaritmos. Y esas tablas de logaritmos te sacaban de problemas. Como no había calculadoras en aquel tiempo, pues cómo calculabas un seno, un coseno, una tangente, pues lo hacías a través de unos libros que se llamaban tablas matemáticas, que le pedían a unos de la secundaria. Y como no había la calculadora, pues con esos libros trabajabas. De hecho, cuando yo entré a trabajar a la prepa también hace muchísimo tiempo, las primeras generaciones que yo les di clase, lo enseñábamos con la calculadora, pero seguíamos usando el libro de tablas para que los muchachos se fueran enseñando. Ya conforme se hizo extensivo el uso de calculadoras científicas y ya con la computadora, pues ya no tuvo sentido esos libros. Entonces, tienen esa facilidad ustedes que ahora ya no tienen que andar consultando los logaritmos en sus libros. De las aplicaciones que les dije de logaritmos, hay una en especial que también es muy importante, que no se ve en la prepa mucho, que debería verse, pero no se ve, es con respecto a las ecuaciones exponenciales. O sea, ¿qué pasa cuando la variable de la ecuación no está en un exponente? A eso se le llama una ecuación exponencial. Una aplicación de los logaritmos también es para resolver ecuaciones exponenciales. Como nosotros no teníamos calculadoras científicas en aquel tiempo, cuando había operaciones muy complejas, por ejemplo, 0.12545 por 0.1348. Tienes una calculadora científica y eso pues, lo haces rápido, ¿no? Pero antes no había, así que manualmente tienes que hacerlo, ¿no? O tenías 0.4517 entre 1.28. Híjole, pues si no tengo pues calculadora, pues sí, igual y me tardo y sí lo puedo hacer, ¿no? O tenías la raíz cúbica de 1.6545. Pero si ni siquiera se saca raíz cuadrada manualmente, pues menos una raíz cúbica. Y entonces, en aquel tiempo, la forma en que se resolvía esa parte era por medio de logaritmos. Y los logaritmos pues, tienen algunas propiedades que me ayudaban para esto. Ahorita ya no me ayudan porque ya hay calculadoras. Pero esas propiedades me van a ayudar para resolver esto, que son las derivadas. Y dentro de las propiedades, esa es la fórmula para derivar funciones logarítmicas, logaritmo natural. Bueno, déjenme apuntar de una vez la 2, ¿no? Déjenme apuntarla. Fíjense si me acuerdo, Suiza tampoco que ni me acuerdo casi. La derivada del logaritmo natural de U es logaritmo de E
entre u por la derivada de. Nada más vamos a ocupar la fórmula 1, como las carreras, ¿verdad? La fórmula 1. Nada más vamos a ocupar la primera fórmula. Esta la dejamos por si se presenta de repente algún caso de derivar una función que sea logaritmo común o de base 10, utilizamos esta. Pero vamos a utilizar la de logaritmo natural. Le decía yo, estos logaritmos tienen algunas propiedades, 3 sobre todo, que son muy importantes. Y se aplican ya sea logaritmo natural o logaritmo vulgar, o común o de base 10. Una es que si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, se puede separar en el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros hace mucho tiempo para no hacer la operación manualmente? Calculabas el logaritmo de este, con tu tablita, con tu libro que ya tenías, calculabas el logaritmo, lo sumabas, y luego sacabas un antilogaritmo para ver el resultado, que venía en la tabla en el libro también. Entonces, la pasamos consultando en la tabla, a falta de aparatos electrónicos, pues tenías tu libro de tablas. Y eso te ayudaba a no desgastarte tanto en el proceso de resolver esto. Ahora, ¿para qué lo voy a ocupar? Si el argumento del logaritmo natural es un producto, en vez de hacer la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, puedo descomponerlo y terminar más rápido mi ejercicio. Puedo resolver lo que yo quiera sin esto. Esto lo damos porque es una herramienta para trabajar pues menos. 2. Si yo dentro del argumento del logaritmo tengo una división, yo puedo descomponer esto en el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Eso hacíamos aquí. El logaritmo del punto 4517 menos el logaritmo de 1.28, los restabas, ya era una resta mucho más simple, pero restabas, hallabas su antilogaritmo y sobre todo en materia de física y de química, ¿no? Que manejas cantidades o muy pequeñas o muy grandes, ¿no? El peso molecular, los moles y esas cosas, ¿no? Ahora con la calculadora pues es mucho más simple todo, pero no fue siempre así. Y cuando usen su calculadora, valoren el tiempo que les ahorra tener una calculadora o una computadora, porque no siempre fue así. 3. Lo mismo pasa acá, si aquí me dicen, deriva el logaritmo natural de x más 2 entre 3x menos 1. Como tengo que derivar ese cociente, para no tardarme tanto, pues puedo nada más calcular la derivada del numerador menos la derivada del denominador y acabo bien rápido. Si yo tengo el logaritmo natural de una potencia, yo puedo bajar el exponente y multiplicarlo por el logaritmo natural de la base. Estas 3 son las propiedades de los logaritmos. Esas son gratis. Esas no las vamos a cobrar. Podemos sobrevivir sin estas, vuelvo a repetir. Pues si el maestro ya lo sabe y lo puedes compartir y puede hacer la vida más ligera con todo esto, pues sería una mala acción del profesor, sabiendo que hay unas maneras más simples de hacer las cosas, tenga que complicárselo todavía más. No, si algo sabe uno que pueda simplificar el trabajo, pues hay que compartirlo. Y al compartirlo, pues jamás se te olvida. Hablaba yo de las ecuaciones exponenciales. Todos sabemos resolver, por ejemplo, 3x igual a 9. Este x que está multiplicando al 3 lo paso dividiendo y x vale 3. Pero ¿qué pasa si yo tuviera 3 a la x igual a... Bueno, aquí es muy sencillo saber que x vale 2, porque 3 al cuadrado son 9 y x vale 2. Ni siquiera ocupo saber de logaritmos ni de ecuaciones para saber que esta x tiene un valor de 2, porque 3 al cuadrado son 9. Pero ¿qué pasa?
Ay, caray, pues 2.1 o 2.2 o por ahí cerquita, ¿no? Cuando la ecuación es exponencial, tengo que bajar la variable, no puedo despejarla, pues ahí, aquí la puedo despejar porque está bajo la variable, pero aquí no. Esas ecuaciones exponenciales se utilizan, les decía, bastante en matemáticas financieras. Y bueno, ¿qué hago? Se aplica la propiedad, mira. Si yo aplico la misma operación en ambos lados, la igualdad no se altera. Es decir, si yo aplico el logaritmo aquí y aplico el logaritmo acá, como estoy aplicando la misma operación en ambos lados, la igualdad no se ha alterado. Y aquí tengo el logaritmo de una potencia. Puede ser logaritmo natural o vulgar. Aplica para cualquier base. Aquí me dice que baje el exponente y lo multiplique por el logaritmo de la base. Ya bajé a la variable mínima. Quiere decir que este logaritmo de 3 que está multiplicando a la x lo voy a pasar dividiendo. Ese exponente que yo estoy buscando lo voy a encontrar de dividir el logaritmo de 10 entre el logaritmo de 3. ¿No? Y como ya tenemos calculadora para logaritmo, ya no necesitamos libros para andar investigando. Entonces me quedaría que, a ver, ¿dónde está? Logaritmo de 10. Logaritmo de 10, que es un 1, entre el logaritmo de 3, ¿verdad? 2.095. X es igual a 2.095. Casi 2.1 para que ahora, el exponente que debe tener el 3 para que el todo sea 10 es 2.095. Y más decimales todavía. Entonces, a grandes rasgos, y ya por el tiempo y la premura, y porque no me gustaría que alguien de repente dijera, ¿sabes derivar funciones de logarítmicas y ni siquiera sabes qué es un logaritmo? Como que no tendría sentido. Voy a empezar a derivar funciones de algo que no sé o que no conozco. Si no me gusta, pues me voy a perder. Que mínimo tengas una idea de a qué se refiere con un logaritmo y dónde están sus aplicaciones de los logaritmos. Esa es la idea. Pude haberme metido directamente aquí y derivarlas, pero creo que más de alguno de ustedes le va a servir tener un panorama un poco más amplio sobre qué son los logaritmos. Ya si les gusta esta área de la ciencia, las matemáticas, y en la tarde se van y ven a ver qué es una función logarítmica, pues hay muchísima información, ya ni siquiera tienes que salir de tu casa a una biblioteca para encontrar la información. Si es que tienes cierto interés, ¿no? El maestro trata de buscarle un poquito en qué parte estás, y ya depende del alumno que tanto quieras profundizar o no. Acuérdense, lo significativo de este curso es lo que tú le quieras dar. La calificación ahí está y no sé si refleje lo que aprendieron o no este periodo, eso no lo sé. Solamente ustedes lo saben. Si tienes un 9, un 10 o un 8, tú sabes si realmente va acorde a lo que aprendiste. Lo importante es que tú hagas de un curso, con todas las circunstancias que ha habido ese semestre, que ha sido muy accidentado, que con todo y eso tengas un buen curso, pues que tú lo hagas un buen curso. Esa es la idea todavía. Vamos a ver qué noticias nos dan de aquí a mañana, a ver si el lunes, qué va a pasar, si vamos a regresar o no regresar, o nos van a dejar así. A ver qué nos dicen. Muy bien. Así que vamos a empezar. Y dice su manual, 1043, bueno, ahora estamos bien. Dice su manual en la página número 8, la segunda parte de la página 8. Derivar las siguientes funciones logarítmicas y escribe el resultado sobre la línea. Número 1. Dice, y es igual al logaritmo natural de 2x cúbica más 1. Más x, perdón. Ya lo estoy derivando desde antes. Pues bueno, dice, esta función del logaritmo natural puede estar solita, como aquí, directamente aplico. Puede estar multiplicada por una constante, puede ser parte de una suma, parte de un cociente, parte de un producto. Siempre comenzamos con los casos más simples, ¿no? Aquí está solito, mira, logaritmo natural, aquí está.
Y U, que es el argumento, no es un ángulo, es un argumento, se llama un argumento de la función logarítmica, dice que es 2x cúbica más x. Lo que me dice este código, decía yo que al final nos la pasamos descifrando códigos todo el día. ¿Qué me habrá querido decir con eso? De repente te dicen algo y te quedas como pensando, ¿qué me quiso decir? Es que no entendiste bien el código, ¿verdad? Acuérdense que no hay mensaje sin intención. Todo lo que hablamos, todos los gestos que hacemos, todas las actitudes que tenemos, son mensajes que mandamos al exterior. A veces se interpretan bien, a veces se malinterpretan. Pues este es un código, dice, deriva la U. Bueno, me dice que derive a 2x cúbica, ya sé que es 2 por 3, 6x cuadrada, y la derivada de x es 1. Luego dice que lo divide entre U. U es el argumento, 2x cúbica. No puedo hacer nada más, no puedo factorizarlo siquiera, porque ese 6x fuera está afectado con este 1 y este con una x. Pudiera sacar factor común aquí la x, pero acá no, entonces como que no tiene sentido factorizar. Lo dejo así. Y ese sería el resultado de la primera. Nada más derivas el argumento y lo divides entre el mismo. Logaritmo natural, dice el ejercicio 2, de 3x menos 2. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. F' de x. La derivada de u. La derivada de 3x es 3. La derivada de menos 2 es 0. Entre 3x. Y ahí está el ejercicio número 2. Bien. Número 3. Menos 2x. Ay, aquí se complicó. Logaritmo natural de x. Si no tuviera la x estaría más sencillo. O si tuviera aquí un signo de más, pues derivo este y derivo este. Si no tuviera la x, el menos 2 multiplicaría a la derivada del logaritmo natural de x. Pero como no hay nada entre ellos, significa que hay una multiplicación. Y eso significa, por lo tanto, que aquí tengo una función algebraica y aquí tengo una función logarítmica. Y también significa que necesito regresarme a la derivada de funciones algebraicas, donde decía que para derivar un producto de dos funciones era igual a la primera por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de x, que es un 1, entre x. La primera por la derivada de la segunda. Más la segunda función, que es logaritmo natural de x, por la derivada de menos 2x, que es menos. Y ya terminé. Nada más hay que simplificar el resultado. Y prima va a ser igual a esta x. Con esta se simplifica y me quedaría menos 2 más por menos 2 veces logaritmo natural de x. Este menos 2 se convierte en coeficiente de la función logarítmica. No se puede multiplicar con la x porque es un argumento. Es como si fuera un ángulo, pues, pero no es un ángulo. Entonces no puedo multiplicar el menos 2 por la x. También el menos 2 se convierte en coeficiente de la función logarítmica. Y aquí me doy cuenta que lo puedo factorizar porque tengo menos 2 aquí, tengo menos 2 acá. Menos 2 entre menos 2 me queda un 1. Menos entre menos me queda más. 2 veces logaritmo natural de x entre 2 me queda logaritmo natural, que sería su. Piensa un poquito.
Número... Tengo un error en el número. Y es igual, bueno, es f de x. F de x es igual al logaritmo natural de 1 sobre x. Ahí dice, aquí me equivoqué y dice logaritmo natural adentro. Entonces no es un 1, un error ahí, ¿vale? Y entonces tengo que derivar esa función número 4. La 5 es casi igual. La 6 es diferente, la 7 no, la 8. La 9 es igual a la 3 que acabo de hacer. Y la 10 es igual a la 3 que acabo de hacer. Perfecto. Aquí estuvo solita, aquí está solita, aquí es un producto de dos funciones, aquí está solita otra vez. Perfecto. Y sí que podemos trabajar más rápido. F de prima de x va a ser igual a la derivada de 1 sobre x. Esto te lo expliqué yo ayer con los ángulos de las funciones trigonométricas inversas. Si yo tengo que derivar, porque lo ocupo, porque aquí dice que tengo que derivarlo, si yo tengo que derivar 1 sobre x, tengo que subir la x cambiando de signo a su exponente. Aquí está el 1, pues. Ya no lo puse, pero ahí está. Al derivarlo, me quedaría 1 por menos 1, menos 1. X a menos 1 le resto un 1, menos 2. Por lo tanto, su derivada sería menos 1 sobre x cuadrado. Esta derivada es la que va aquí. La derivada de u entre ella misma. Entonces ya me queda una división de fracciones o la ley de la largura. Menos 1 por x, menos x, x cuadrada por 1, x cuadrada. F' de x sería igual menos 1 sobre x. Acuérdense que la misma base, los exponentes se restan, pero se restan donde está el exponente mayor, que en este caso está en el denominador. Ese exponente 1 con ese exponente 2 me queda el exponente 1. Y ahí tendría el resultado. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Me van a No, aplicar la... maestro. Dígame, ¿todo bien? No, no hay ninguna pregunta, maestro. Todo bien. No, no me vayan a aplicar la ley del hielo que me aplicó el 502 el año pasado, que no me hablaban para nada, para nada. Tenía clases donde realmente, por un lado estaba bien porque pues, no me interrumpe nada, ¿no? O sea, como que me concentro y lo hago. Y aparte me imagino que todo el mundo está atento. Pero hubo un momento donde sí no hablaban ni para despedirse. Dijo, órale. Nunca los conocí, como nada más le doy un semestre al 502A, nada más doy un semestre, pues ya como fue en línea, ya no los conocí. Si regresamos el lunes a clase, tal vez me toque conocer a algunos de ustedes. Tengo de mucha duda en cómo lo va a manejar la escuela. Mi Disculpe, idea, profe, dígame. para entrar así a la escuela, ¿tenemos que ir todos obligatoriamente o podemos ir no algunos y otros sí? Fíjate que esa es precisamente la duda de que tengo yo en cómo lo van a manejar. A nosotros ya nos dijeron que el personal tiene que estar allá a las 7. Bueno, yo que tengo un horario de 7 a 3, tengo que estar allá a las 7, ¿no? Yo tengo la duda con respecto a los alumnos. Decía yo ahorita, yo espero, por ejemplo, la situación ideal que yo espero encontrar
aunque ya tengo mi plan B en caso que no sea así. Yo espero llegar y que hubiera una conexión de internet más o menos estable. Y lo que estoy haciendo yo aquí en casa ahorita, hacer lo mismo en el salón. Poner la cámara, la computadora con la cámara de algún modo que enfoque al pizarrón, al del salón ya. Y quiero suponer que lo de ustedes debe de ser opcional. Quiero suponer, o sea, no es que yo sepa o que sea eso. Es una opinión muy personal, ¿sale? Yo quiero pensar que en el día de hoy o mañana será como que ustedes deciden, porque así como hay algunos que quieren regresar, hay algunos que no quieren regresar. Hay algunos que no pueden, o porque trabajan, o por salud, o por X de motivo, pero no pueden. Hay padres de familia que están de acuerdo en que sus hijos regresen y padres de familia en que no regresen. Hay profesores en regresar y profesores en no regresar. O sea, es muy difícil juntar todos los criterios en uno solo. Yo quiero suponer, y el sentido común me dice, que en el caso de ustedes debe ser como libre, ¿no? A que si alguien quiere ir a una clase presencial lo puede hacer, y quien no, pues de alguna manera el maestro, tenga internet o no, hacerles llegar el contenido de la materia. Yo estaba pensando, bueno, Octavio, y si llegas el lunes a la escuela y, no hay internet, vamos a suponer que tengas a 4 o 5 alumnos de los 20 que están ahorita ustedes, por ejemplo, que llegaran 5 a clases, pues está bien, pero ¿cómo le haces con los demás? A mí me estaba ocurriendo que, bueno, si no hay internet, pues puedo grabar de la clase y ya cuando llegue a casa, a las 3:30 o 4 de la tarde que llegue, pues puedo subir las clases a YouTube por si alguien no puede ir. En caso que no pudiera transmitir en vivo. Fíjate lo que estoy pensando yo que pudiera ser así. Pero así sea cierta, respondiendo a tu pregunta, no sé. No sé si, primero, si los vayan a obligar a ir. Segundo, si tengan la facultad de obligarlos a ir. Y tercero, pues, cada caso es muy particular y cada caso debería como de analizarse. También tengo yo incertidumbre, no crean, en cómo lo va a manejar de la escuela. Y también después de casi 2 años sin ir a la escuela, pues volver tiene sus asuntos también. Decía yo ayer, yo lo que voy a extrañar de las clases en línea es que como no los puedo ver, me imagino que todo el mundo está bien atento, que nadie está distraído con el teléfono, ni le está picando las costillas al compañero de al lado, o alguna muchacha que de repente se empieza a pintar en el salón, o quien empieza a bostezar, o quien llega tarde haciendo ruido. Esas partes como que no las extraño tanto, pero también es cierto que no hay como una clase presencial. Entonces, vamos a esperar a que entre hoy y mañana nos den las indicaciones y ya sobre eso actuarán ustedes, o sea, tomarán decisiones ustedes junto con sus padres, con sus tutores, y también uno que den las indicaciones tendrá que tomar la decisión junto con la administración de la escuela, que al final sea lo más sano para todos, pues. Luego, cada quien tiene una circunstancia bien diferente y bien particular, y tendrá que respetarse eso, pues también. Está interesante pensar en el lunes qué vaya a pasar. Pero como pase y con las circunstancias de que tengamos, tenemos que trabajar. Tanto ustedes como, y más ustedes en este caso que están en quinto y que han perdido tantas cosas en esta preparatoria. En esa etapa de la escuela, no necesita en general, probablemente en todas las escuelas, ¿no? En esta etapa de la preparatoria has perdido bastantes cosas, pero bastantes. Desde la relación con tus compañeros, con los maestros, el contenido el de las materias, el contexto que te da ir a la escuela. Eso se ha perdido. Entonces esperemos noticias entre hoy y mañana. Y todos tenemos clase con ustedes todavía mañana, viernes, y ahí nos pondremos de acuerdo en qué dijeron. ¿Sale? Muy bien. Continuando acá con la materia de cálculo diferencial. Todavía estamos en cálculo diferencial. Ya estamos en el segundo periodo, pero no hemos pasado al cálculo integral. Pero no sé, yo pienso que sí ha valido la pena habernos regresado y que tengan una idea mucho más amplia de lo que es el cálculo diferencial. Alguien puede preguntarte, bueno, maestro, ¿y esto para qué? Tú dijiste que me iba a ayudar a derivar más rápido. Pues sí, pero fíjate, el argumento aquí es una suma, así que no lo puedo utilizar ni este, ni este, ni este. Ni en sumas, ni en restas te lo puedo utilizar. En multiplicación sí,
pero solamente que dentro del argumento haya una multiplicación. El logaritmo es parte de una multiplicación, por eso no puedo usar esto. Pero ¿qué pasa aquí? Mira, el argumento es una división. Si yo no sabía de las propiedades porque no le puse atención al maestro, o porque no me las enseñó, me dieron el tema y el maestro ni se acordó que había propiedades de los logaritmos, pero aquí sí me enseñaron. El argumento es un cociente, mira, y dice que si el argumento es un cociente, yo puedo descomponer esta función en el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de x. Órale. ¿Qué quiere decir? Que como es una resta, voy a derivar este y voy a derivar este. Muy bien, vamos a derivarlo. El logaritmo natural de 1 es igual a la derivada de 1, que es 0, entre 1, menos la derivada del logaritmo natural de x, que es 1, sobre x. Por lo tanto, f' de x es igual a menos 1 sobre x, que es el que tengo acá. Para eso sirven las propiedades de los logaritmos. No lo puedes aplicar en todos. No. Hay que tener conciencia que lo vas a aplicar cuando el argumento sea un producto, cuando sea un cociente o cuando sea una potencia. ¿A poco no se escucha bien cuando hablas así con los términos de correctos, no? Producto, cociente, potencia, diferencia. Dicen que para aprender algo lo primero que tienes que apropiarte es del lenguaje. ¿A poco no nos quedan impresionados? A mí me causa mucha impresión con algunos compañeros maestros que son muy inteligentes y hasta la forma en que hablan, pues, caray, sí sabe, ¿no? Pero también con esas personas que en cuanto hablan dices, ay, caray, mejor ni hables de cómo se expresan de mal, ¿no? Entonces, una de las formas en que las personas notan que nosotros estamos estudiando o que vas a la escuela es la forma en que te expresas. Y sí se impresiona a uno. Cuando vas y platicas con alguien que se sabe expresar bien, luego hasta da pena hablar. No la voy a regar yo con mis palabrotas. Entonces, y la escuela, más allá de derivar a una función, te va enseñando esa parte de descifrar código, de saberte expresar las cosas por su nombre. O sea, va más allá, el sentido de la escuela va más allá que aprender esta parte. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ya llevamos 4. ¿Tengan alguna duda, algún comentario? Pues bueno, si no me preguntan nada, me emociono y digo, ay, eso quiere decir que está bien explicado. O que no hay mucha confianza para preguntar. Pero yo me quedo con el primer argumento mejor. Así como que me automotivo. El 5, fíjense, el 5 es igualito y lo voy a resolver con la propiedad. Y es igual al logaritmo natural y el argumento es un cociente, menos 3 sobre x cuadrada. Así que antes de derivar, estas no son fórmulas para derivar, son propiedades para descomponer la función en algo más simple. Es decir, esta función es la misma que el logaritmo natural de menos 3 menos logaritmo natural de x cuadrada. Porque es un cociente y el cociente se descompone en una resta o diferencia. Acuérdense que al resultado de una resta se le llama diferencia. Entonces, ahora sí voy a derivar. Y', logaritmo natural de menos 3. La derivada del logaritmo natural de menos 3 es igual a la derivada de menos 3, que es 0, porque es una constante, entre menos 3, menos la derivada del logaritmo natural de x cuadrada es igual a la derivada de x cuadrada entre x. Por lo tanto, y' va a ser igual, esto se hace 0, 0 entre cualquier cantidad de 0, ¿verdad? Muy diferente sería 3 entre 0, ahí sí me meto en problemas muy, muy graves, ya lo vieron en cuarto semestre, la división entre 0 es difícil para comprender, difícil de trabajar, no está definida, de hecho en matemáticas una división entre 0. Entonces me quedaría menos 2 sobre x, porque al dividir x entre x cuadrada, resto los exponentes y me queda el exponente 1. Pues ahí lo pude hacer ya un poco más rápido porque ya sé que existe una propiedad que me ayuda con los
con los cocientes o con las divisiones. Ok. Número 6. F de X es igual al logaritmo natural. El argumento es una raíz cúbica de X cúbica más 8. Rayos. Tengo, como en la vida cotidiana, tengo un problema, lo analizo, así como el lunes, ¿y si voy a la escuela o no? Y me dicen que es opcional, ¿voy o no voy? Lo consultaré con la almohada, con mis padres, con mis ganas de estudiar o no estudiar. Y empiezas a tomar decisiones. Algunas te tocan a ti solo, algunas otras por la edad y por la etapa de la vida en que estás, pues tienes que consultar, ¿no? Ya cuando eres más adulto, pues ya no tienes ni con quién consultar, tienes que actuar. La vida es así. Tengo aquí un problema, híjole, tengo 3 opciones así de repente, ya lo analicé. Tengo que derivar esta raíz cúbica de entrada. La puedo el derivar convirtiéndola a un tercio y utilizar U a la N. Es decir, no es magia, o sea, no es que de repente tú veas un problema y ya sepas qué vas a hacer, no es así, la vida no es así. La vida ves el problema y empiezas. Sí, es cierto, hay personas, adultos que tú has visto que tienen un problema y empiezan a gritar, o empiezan a llorar, o empiezan a golpear. Hay gente que mata, hay gente que pierde la razón tanto que puedes llegar a cometer una locura por no detenerte un rato y a ver, con calma, a ver, aquí está el problema, vamos a analizarlo primero. Es la parte que a veces los muchachos no alcanzan a ver de estudiar ciencia o ir a la escuela, pues, repito, va más allá de esto. Te enseña a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Antes de abrir la boca y empezar a ofender a medio mundo y luego pedirles disculpas porque ya lo ofendí, antes de hacer eso, mejor piénsale. Yo no puedo convertir, vamos a suponer que no tuviera logaritmo natural. Yo haría esto, que fue lo que más se practicó en las algebraicas. ¿Cómo voy de tiempo? Ah, ya no alcanzo, faltan 2 minutos. Bueno, el caso es que si fuera así, yo antes de derivarlo tendría x cúbica más 8 a la 1/3 y lo derivo así, con U a la n. 1/3 por x cúbica más 8 a la menos 2/3 por 3x cuadrado. Sería una forma, ¿no? Y lo resuelves. La otra sería con la fórmula para las raíces enésimas. Yo de lo que haría así rápido sería convertirlo el logaritmo natural de x cúbica más 8 a la 1/3 para poder aplicar esta propiedad del exponente donde dice que tenemos que bajar el exponente por el logaritmo natural de la base. Mucho más fácil, mira. Bueno, aquí lo derivé. Únicamente la transformé. Aquí es mucho trabajo, pero aquí lo convierto en exponente fraccionario bajo el exponente por el logaritmo. Por lo tanto, su derivada pues, ya es muy sencilla. 1/3 por la derivada del logaritmo natural de x cúbica más 8, que es 3x cuadrada entre x cúbica. La derivada de x cúbica 3x cuadrada entre x cúbica más 8. Por lo tanto, su derivada me quedaría, este 3 con este 3 se cancela, x cuadrada entre x cúbica. Yo aplicaría la propiedad. Lo convierto en puente fraccionario, aplico la propiedad y terminamos. Ya ni alcancé a pasar lista. ¿Tienen clase la siguiente? Ahorita a las 11:10. No. ¿No?
Híjole, qué mala suerte porque yo sí. Híjole. Sí, ¿tenemos clase con quién? Bueno, al menos le voy a cambiar, ahorita vamos a una clase de geometría analítica. Lo bueno es que tenemos clase mañana todavía y podemos entonces, en base a la información de que nos llegue entre hoy y mañana, platicamos de cómo va a ser el regreso a clases, si es que se da también, de no crear, no es nada sencillo. Deben estar entre muchas prácticas ahorita en la escuela, en ver la forma en cómo regresar. Pero algo se nos ocurrirá hacer. Ante el problema, algo vamos a hacer para ver. Que tengan buena tarde. Cuídense y nos vemos mañana. Igualmente, Adiós, Igualmente, maestro. maestro. Adiós. Dígame. Adiós. Se me había ido el internet hace rato, no sé si alcanzó a pasar lista. No, fíjate que ahora me la pasé hablando mucho y no alcancé a pasar lista, pero qué bueno que me avisas, Fernanda. Ah, ok. Gracias por avisar. Gracias. Yo también, maestro. Luis Martínez, Sí, y ayer también no entré porque no tenía internet. oye, qué bueno que te comunicas. ¿Sí me mandaste tu trabajo siempre o no? Sí, sí lo mandé. ¿Puedes volverlo a mandar? Sí. Porque no lo tengo registrado. Ah, ok. ¿Se lo mando por Gmail? Sí. Ah, ¿no me lo mandaste ayer? ¿O cuándo me lo No. mandaste? ¿Desde que fue la fecha? Sí, hasta Ok. antes, creo. Bueno, no, qué bueno que te comunicaste. Mira, vuélvemelo a mandar, ¿no? Por favor. Sí, se lo voy a Y mandar por correo y si no le llega, se lo mando por WhatsApp también para que lo tenga por los dos lados. Ok. Ándale, me parece muy bien. En cuanto puedas, lo haces, por favor. Sí, sí está bien. Muchas Dale, gracias. nos vemos, adiós. Bye. Bye.